Buena parte de nuestros paisanos latinoamericanos, yo creo que la generalidad de los aficionados al balompié, ustedes precisamente no lo son de manera abundante, Ni observadores poquitos. más bien discretos de este deporte. Pero claro, la fiesta del fútbol, Claro, este momento es el sello fundamental de la imaginaria universal de hombres y mujeres de todo el planeta Tierra. Así es que, aparte de nuestra agenda política, agenda regional, toda la gente está pegada al televisor en grandes cantidades, admirando y advirtiendo los episodios que se van dando en este partido de fútbol donde Colombia está haciendo su participación de estreno. Y bueno, por ser vecino y porque siempre nos gana, nosotros tenemos casi la obligación de saber si es que va a ganar o está perdiendo. Bueno, es de toda la familia colombiana que vive acá y algunos que me escuchan o me van a escuchar en el reprise de este informativo, les estoy jugando no una pasada, sino una broma. Y tengan la bondad de asimilarla de esa manera. Esperamos, ¿cómo es el marcador a propósito? A unos. Complicado, ¿no? No hay equipo malo en toda la lista de quienes están interviniendo en esta Copa Mundo. Yo quiero saludar, señoras y señores, porque también tenemos, miren ustedes, una coincidencia que no habría querido que se suscite entre el protagonismo en el balompié de este mismo momento y lo que hicieron justamente en las últimas horas, con decisión política y ventajosamente con una mayoría social, una mayoría de ciudadanos que se dieron cuenta de la importancia que era esta elección para la nación vecina. La nación colombiana logró lo que quiso en el escenario de sensatez, en el escenario de salvación. La agenda colombiana va a recibir un impulso de buena voluntad de parte del nuevo mandatario, que con 8 millones de votos, caramba, imagínense ustedes lo que es 8 millones de votos de diferencia. 10 prácticamente este rato. 10 millones de votos de diferencia alcanzó a vencer a un populismo de izquierda extremadamente peligroso que iba a destruir prácticamente, digan lo que digan los revolucionarios ciudadanos de aquí, iban a destruir todos los avances, que no por tendencia de derecha, de centro derecha o cosa por el estilo, sino de la sensatez de una colectividad que entendió finalmente de que ese otro caballero es y constituye un peligro para la estabilidad, para el progreso de nuestro vecino del norte. Pero, en fin, tenemos que respetar las decisiones de los pueblos. De Duque se espera dureza con los narcos. El terrorismo es el tema más sensible con Ecuador. El presidente electo de Colombia dijo que defenderá su territorio. Nos trae Verónica también estos trabajos de interpretación o de análisis. Iván Duque, presidente electo de Colombia, esa paz que añoramos tendrá correcciones, ha dicho en su discurso y en intervenciones que a día seguido ha tenido a bien exponer al pueblo colombiano, que se irradia por todo el planeta, y al pueblo latinoamericano que ha puesto sus antenas de percepción apuntando
al continente colombiano, diríamos así. Es un continente de pensamientos, pero donde lamentablemente la polarización entre extremos no le ha permitido a Colombia ser lo que necesita ser y lo que puede ser. Una nación pujante, de grandes emprendimientos, con grandes personalidades políticas y pensadores, incomparables, diría yo, en algunas coyunturas. El candidato impulsado por el exmandatario Álvaro Uribe, esto no se puede negar, se impuso en segunda vuelta ante el izquierdista señor Petro, Gustavo Petro, con el 54% de los votos y una diferencia de 12 puntos, señala este análisis. Pero creo que tenemos otros datos cuantitativos. Elecciones en Colombia, una pregunta. ¿Será Iván Duque un títere de Álvaro Uribe? Creo que no. Personalmente creo que no. La duda que inquieta a muchos sobre su futuro presidente. Gracias, presidente Uribe. No obstante, le dijo Iván Duque en su primer discurso como mandatario electo, y los miles de seguidores que lo acompañaban derrocharon aplausos y aclamaciones al instante cuando agradecía a Duque a su palanca fundamental, el posicionado pensamiento de Álvaro Uribe, expresidente de la nación colombiana. A esto nos vamos a dedicar, señoras y señores, en los próximos minutos, porque Colombia, ¿qué significado ha tenido Mauricio Gándara? Señor doctor, bienvenido, buenos días. Gran periodista Jorge Ortiz, ahora escritor para nuestro orgullo de compañeros. Un escritor que se va transformando en un relator de realidades con un estilo incomparable y una actualización de datos que nos alienta y nos encanta ver y entender sus propuestas, sus relatos, todo lo que viene haciendo el compañero Jorge Ortiz, a quienes saludamos también con especial entusiasmo. Vamos a analizar entonces la presencia de Iván Duque en el liderazgo de Colombia. ¿Qué ha sido Colombia para nosotros? Mauricio, hay un montón de preguntas que usted mismo se va a hacer el favor de contestarnos. ¿Qué debe celebrar la atinada dimensión de mayoría colombiana que apuntaló a Iván Duque como presidente electo de la nación colombiana, doctor? Muchas gracias, Gonzalo, y a Jorge. Vea, este punto tiene tanta trascendencia para el Ecuador. Así es. Porque ya hay tantos analistas y podemos contribuir modestamente con alguna idea, alguna otra cosa. Pero lo que le interesa al Ecuador es cuál va a ser la política del Ecuador en relación al nuevo gobierno colombiano. Eso es lo que le interesa. Porque lo de los votos, pues este rato se me ocurre que los votos que ha obtenido el candidato ganador Duque son los que están a favor de él, son en gran parte de origen de Uribe. Y los votos con los que se reafirmó el candidato Petro, el adversario, para subir del 23, 24% al 38, 39, 46. 41, algo, sí. Votos válidos, 46. Son votos anti-Uribe, pues. Entonces, ¿cómo es eso? Duque gana con los votos uribistas, ¿sí? Yeah. Porque él era un muchacho desconocido, ¿no es cierto? Yeah. Sí. Y los votos con los que se refuerza Duque también tienen relación con Uribe, pero con los votos anti-Uribe, pues. Porque no es que la izquierda subió de ese 23, 24% en una forma todavía mayor que la que subió de primera a segunda vuelta, me parece, el señor Duque, sino que la gente en gran parte de Colombia, los que votaron principalmente con Fajardo, llamemos, que casi empató el segundo lugar, pues, ¿no es cierto? Fue por una puesta de mano. Esa gente que no es izquierdista,
llámele liberal, de cualquier centro, cosa así, de centro derecha. ¿sí? Esa gente o de centro izquierda, en parte. claro, esa gente en gran parte votó en segunda vuelta por Petro para no entrar en el extremismo de derecha de Uribe, porque no se objeten los acuerdos de paz. Entonces, entiendo. Ese es lo que, por eso digo, los votos de Uribe están en favor de Duque y los votos anti-Uribe favorecieron también a Petro, ¿sí? Esa es la cosa. No es que la izquierda se ha magnificado en Colombia, no, porque mañana, cuando tengamos partidos, porque los partidos han quedado bastante anulados, pues, en Colombia, ¿no es cierto? Solo se ha reforzado el centro democrático, pero los otros partidos buscarán su espacio, pues, mañana, y no es que van a seguir de cola de Petro. Pero si los dos vecinos, periodista Jorge Ortiz, si los dos vecinos nos refiriéramos a nuestro país y a nuestro compañero geográfico, pueblo muy anexado con nuestros intereses, a Colombia, que también nos ha traído un sablazo de confusión, ha dañado nuestra propia agenda con semejante comprometimiento del tipo Correa, ¿cierto? Con la destrucción de una base que hacía un seguimiento al negocio del narcotráfico por interés naturalmente de todo el mundo que no queremos ver drogas transportándose por todos los vehículos prácticamente de 10 que pasan por cada control policial este momento en Ecuador, por lo menos la mitad van llevando los ladrillos. Es una cosa impresionante y cuando se ponen de acuerdo con el presidente Santos, ¿cierto? El señor Rafael Correa, y buscan construir una carretera que le gana, pues muy prontito la construye el señor presidente de Ecuador, expresidente de Ecuador en este momento, la construye hasta dar hasta un pico de la montaña colombiana, en donde tanto el ejército colombiano, convalidando también los sembríos de Nariño y todo lo demás, porque hay mucha tela que cortar, pues no, en cuanto al protagonismo de quienes siembran, de quienes distribuyen, de quienes son los propietarios o coparticipan del negocio de las drogas. Colombia es un estado bien complicado en ese sentido. Es una sociedad comprometida desde hace casi un siglo en este mal negocio. Pero es nuestro vecino y hemos estado haciendo gestos de cooperación para contraatacar este negocio. Es grave lo que estamos viendo, es grave, pero ahora un presidente tan joven que ha comprendido de manera ideal para los colombianos y para los latinoamericanos y sus vecinos, entre ellos nosotros, la agenda que debe imponerse este momento. Un discurso fantástico que todo el mundo ha comentado en positivo, tanto en Colombia como en Ecuador, para más o menos relacionar el análisis. ¿Qué te motiva a decir este momento y qué expectativas te genera, Jorge, si eres tan amable? Sí, Gonzalo, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. A ver, a mí me preocupaba muchísimo que los ecuatorianos estuviéramos tan pendientes, casi hasta la angustia, con respecto a la elección colombiana. Sí. Porque después de 10 años y medio, los 10 años y medio del correísmo, en que tuvimos una política internacional absolutamente errática, confusa, ideologizada, no preocupado de los intereses nacionales, sino de los movimientos políticos, de los vaivenes políticos del señor Correa, pues estábamos pendientes de qué iba a pasar con Colombia para ver qué nos pasaba a nosotros, cuando nosotros deberíamos de estar pendientes de cuál es nuestra política internacional para que pase lo que pase o hubiera pasado lo que hubiera pasado en Colombia, nosotros estuviéramos blindados.
Por suerte, hace muy pocos días, finalmente, después de 11 años y más de una política internacional puesta en manos de personas desconocedoras como María Fernández Pinoza o como Fander Falconi, de las relaciones internacionales, de las nuevas relaciones del poder mundial, por fin la política internacional ecuatoriana está en manos de un experto, de un conocedor, de un profesional del tema, quien por supuesto tendrá que adoptar una política internacional o rescatar una política internacional válida, pensado en nuestros intereses, no en la ideología del gobernante, de manera que pase lo que pase en Colombia, pues nosotros estemos protegidos. Por supuesto que lo que pase en Colombia de una u otra manera tiene repercusiones, pero si nosotros tenemos una política internacional pensada para nosotros, no para el señor Chávez ni el señor Castro, sino para nosotros, pues seguramente vamos a estar bastante protegidos. Yo creo que este momento el Ecuador tiene que rediseñar su política internacional tan maltratada, tan deteriorada en los últimos años, de manera que sea cual fuera la posición del presidente Duque con las guerrillas, tanto con las FARC como el ELN, nosotros estemos protegidos. Yo estoy convencido que no va a haber un vuelco dramático. El presidente colombiano Santos y la gente de izquierda en toda Latinoamérica planteaba la elección de Duque como el regreso a la guerra, lo cual era una falsificación tosca de lo que en realidad estaba pasando. Grosera, absolutamente grosera. Está claro que que los acuerdos de paz fueron firmados en septiembre del año 2016. 2 meses después, en noviembre del año 16, se realizó un referéndum en que ganaron los adversarios del Tratado de Paz, no de la paz. Y por eso el lema de esa gente que votó a favor del no era la paz sí, pero no así. Es decir, creo que en Colombia hay una unanimidad, y en América Latina, el Ecuador incluido, por supuesto, de que Colombia debe avanzar resueltamente, sin volver atrás, hacia la paz. Pero esa justicia especial para la paz, ¿no? Esa JEP que lo mencionaban, era una justicia que lo que por lo menos tenemos que plantearnos es, ¿esa justicia era justa? ¿Esa justicia era justicia? Porque les daba a los guerrilleros que habían ensangrentado Colombia durante medio siglo, no solamente impunidad, sino unos privilegios absolutamente especiales. Yo creo que el presidente Iván Duque lo que va a tratar de hacer es lo que hizo durante la campaña: corregir esos acuerdos de paz, no derogarlos, porque esos acuerdos de paz, si bien pacificaron Colombia, también la dividieron, la fracturaron en quienes apoyaban a ultranza los acuerdos de paz tal como están y quienes querían reformarlos, de manera que quienes hubieran cometido crímenes contra la humanidad pagaran sus penas como paga el común de los mortales. ¿Cómo hemos pasado tan malas épocas, doctor Gándara? A mí me ha encantado la posición de el presidente Duque, presidente electo, cuando se refiere precisamente a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana pasa a ser en su agenda interior, en su cosmovisión digamos, de prioridades para Colombia, y creo que él piensa en una región amistosa, en una región de unas contribuciones, de una simultaneidad en temas de emprendimiento, de darle un valor significativo a la búsqueda de la justicia social, del equilibrio, digamos, entre grandes capas de ciudadanos que se llevan más de la mitad, por ponerlo solo en esos términos, más de la mitad de las ventajas comparativas entre país y país, y deja muy poco para la mayor parte de las clases menesterosas. Se preocupa de la clase media y se preocupa Iván Duque de que la justicia social debe ser una de las prioridades, no solamente en su país, sino en toda Latinoamérica. Es que podamos construir consensos para que Colombia tenga una justicia creíble, eficaz, cercana al ciudadano, una justicia de excelencia en sus jueces, con unas primeras y segundas instancias fortalecidas, que permita además que el ciudadano, cuando activa su proceder,
tenga una respuesta oportuna para generar confianza. Nosotros no vamos a fracturar la justicia, ni vamos a llegar a desinstitucionalizar a Colombia. Lo que vamos a hacer es fomentar el gran consenso que reclama el país para que la justicia sea cercana a todos los ciudadanos en cada rincón de Colombia. No vamos a hacer trizas los acuerdos, pero a garantizar que la paz sea para todos los colombianos, empezando porque la seguridad y la justicia sean las hermanas indicadas para que brille en todo el territorio nacional la esperanza. El pensamiento editado en audio y en imagen también, realizado por nuestro compañero productor, Milton Sealucido. Ese es el estilo de edición que nos encanta, porque hay una sucesión de hechos que no se separan en mucho en términos de coherencia en el pensamiento de estos nuevos visionarios de América Latina. Yo soy un latinoamericano pero empedernido, y la vecindad, la buena vecindad, me encanta a mí. Ojalá en todas las naciones se den. A mí cuando eligieron al presidente Macri, dije, se salvó Argentina. Pero fue tanto el deterioro que el populismo sinvergüenzón, al igual que los otros de los Kirchner, dejaron una economía desbaratada, con unas deudas gigantescas. Y eso tiene que comprender, doctor, y doctores en ambos casos, mis invitados, tiene que comprender el pueblo ecuatoriano que destruida la economía por los populismos baratos y las apuestas que ellos han realizado con absoluta y total demagogia, lo que han hecho es destruir buena parte del destino de nuestros hijos y de nosotros mismos, los adultos, que estamos y tenemos que pasar las de Caín en los próximos años, mientras un nuevo mandatario, un nuevo pensamiento se imponga para hacer lo que Colombia va a lograr con Duque. ¿Por qué será que yo tengo una confianza total en este nuevo presidente colombiano? Usted está Lo veo, más cerca, le veo muy joven, le veo con un compromiso fundamental de también soldar, cohesionar y destruir también las ambiciones desmesuradas, un poco de los amigos que les gusta llevarse la mejor parte de la riqueza en cada una de las naciones. Y tampoco yo estoy de acuerdo con aquello. Siempre un periodista tiene que buscar el equilibrio social, que es la partitura fundamental para que haya justicia, para que haya sociedad, para que haya equilibrios y para que no haya odiosidad como los que trajo acá exuberantemente la administración anterior, que en vez de dar a los pobres se robaron ellos. Y eso es lo que en definitiva me quedó grabado en la mente. En vez de dar a los pobres, a nombre de los pobres, se tragaron ellos. Y tienen guardada la plata, no sé cómo vayan a gastarse. Ahí le dejo, doctor Gándara, con un montón de temas. Gracias, Gonzalo. Pero, Gonzalo, yo creo que lo importante que debemos tratar de establecer esta mañana, y aprovechando que el pueblo del Ecuador ha despertado a raíz de los sucesos de la frontera de hace pocos meses, la importancia que tiene Colombia sobre lo que ocurre en el Ecuador, pues no es cierto. Entonces, aquello que preferíamos cerrar los ojos y que se vaya calladito por San Lorenzo, por decir la droga, las cuestiones, eso ya se hizo evidente de que eso pasó a ser un territorio muy poco controlado, si es que es controlado, se puede decir poco controlado, si es no control, pues, de la fuerza ecuatoriana, del Estado ecuatoriano. Sí. Entonces hay que establecer cuál va a ser la política, muchas gracias, cuál va a ser la política del Ecuador ante el nuevo régimen.
Y no nos entusiasmemos tampoco solo con la presencia de este muchacho que ofrece que inspira simpatía. Hay que ver con toda la estructura de ellos, de la cual el principal personaje sigue siendo Uribe, pues, ¿no es cierto? Claro. Y es un senador, pues no es el presidente que se va, sino que es el senador y el senador principal, porque esa ha sido la forma. Y la experiencia que tiene el Ecuador en relación a Uribe, por el bombardeo, por ejemplo, para eliminarle a Reyes en la frontera ecuatoriana, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que recordar que Uribe, en una de las reuniones internacionales a poco del bombardeo que llamábamos de Angostura, le acusó a Correa y al régimen de Correa de haber financiado su primera campaña con plata de las FARC. Entonces, esa percepción también, de esa percepción no podemos escapar. Y vea, don Gonzalo, necesitamos de la cooperación de Colombia para poder articular una política de frontera entre los dos países, porque el problema viene principalmente de allá. Y el otro problema en el que tenemos que no podemos evitarlo es el de la relación con Venezuela, pues. Porque el nuevo presidente, lo mismo anunciaba Petro, no sé con cuánta fuerza, pero ellos sí, Duque y Uribe, ellos no le van a reconocer al triunfo de Maduro, jamás, pues. Y encabezarán una lucha contra el desconocimiento de Maduro. Entonces aquí viene la cuestión de la verdadera ayuda a los vecinos. Claro. Que se mueren de hambre. Pero aquí viene la política del Ecuador. Que los otros buscan un pedacito, dice algún tuitero bastante drástico de la nación venezolana, ¿no? Estamos nosotros aquí comiendo, dice, y quieren un pedacito los colombianos cuando querían elegir a Petro. La otra palabra, pues, es prohibida, así que continúa adelante, Mauricio. Gracias, Gonzalo. Vea, entonces, ¿cuál va a ser la actitud del gobierno del Ecuador? Pues va a continuar reconociendo a Maduro, aislado con el solo apoyo del que está haciendo lo mismo que Maduro, que es Evo Morales, allá lejos, allá al sur, al centro del sur. ¿O va a adoptar una política realmente de separación o al menos de exigencia a Maduro a que convoque a unas elecciones libres de supervisión internacional, con participación de la oposición, de los partidos? Resulta súper extraño, Moreno, ¿no? ¿Cómo? Señor presidente, nos resulta bastante extraño. Ya, no solo que dicen ahora que no quieren intervenir en los asuntos de otro país para justificar una no crítica a Maduro, sino que la señora Espinosa, ministra del presidente Moreno, ella es la que apoyó la elección de esa asamblea constituyente que era para anular a la asamblea legislativa, pues, ¿no es cierto?, al Congreso de Colombia. Entonces, esto tiene que ser rectificado y no debemos echar en saco roto que nosotros los ecuatorianos, es decir, que el gobierno del Ecuador, no nosotros los ecuatorianos, que el gobierno del Ecuador tuvo una actitud muy limitada, muy complaciente con Maduro en el seno de la OEA, pues. La OEA, la señora Espinosa, bajo la presidencia de Moreno, ¿sí? La OEA quisieron pasarle el asunto a la UNASUR o a cualquier otra parte, pero sacarlo de la OEA. Y después, en una posición dubitativa que ha tenido el Ecuador, confusa, porque llegó el actual gobierno a votar, es decir, a abstenerse de votar en la última moción contra Maduro, pues, ¿sí? El gobierno del Ecuador con el voto del actual canciller, ¿sí? Sí, o con la participación del actual canciller, porque en el presente año es él el que estuvo a cargo de la embajada en OEA, el señor. ¿Usted cree Valencia. que va a ser el señor Duque un títere del expresidente Uribe? Ya, eso nos podemos poner una bolita de cristal. La gente no soporta el hecho que haya uno que le esté diciendo ni el temperamento todos los días lo que tiene que hacer. Eso sí es cierto. Pero que Uribe mantiene una fuerza propia.
del partido, de los miembros del Congreso de Colombia, él sigue siendo una potencia. Pues, Yo ¿no le es cierto? tengo mucho aprecio, le dice Jorge. Yo le tengo mucho aprecio a Uribe, le dice don Iván. Le tengo gratitud y le tengo cariño. Es una persona que valoro mucho. Cuando uno le consulta a él, él está siempre presente en lo político. Y como veo las cosas, yo voy a ser el presidente de Colombia. Y él va a estar en el Congreso liderando a nuestra bancada, apoyándome desde ese ámbito. Va a ser fundamental en sacar adelante nuestra reforma en el Congreso. Eso es lo que hemos convenido, eso en la parte política. Y en la personal, pues hombre, como hablan los colombianos, en lo personal, pues hombre, yo le tengo aprecio y cariño y me gusta a veces preguntarle cosas de todo, desde cosas personales hasta cosas profesionales, porque uno también tiene que ser humilde. La humildad es escuchar a personas de distintos puntos de vista. Eso nos ayuda a enriquecer nuestra forma de trabajar. Escuchar, como Correa, dice, no, es una broma que... Escuchar es lo que más necesita este país en un gobernante. No la arrogancia de querer saberlo todo, de opinar de todo, y que sea su estado de ánimo, sus aprensiones personales, las que determinan hacia dónde debe apuntar una nación o una circunstancia que esté en discusión. O sea, un hombre de sensatez, yo aplaudo la sensatez. Pero ya en la parte que nos interesa, Colombia, en su agenda con Ecuador y con América Latina, ¿cómo actuará Iván Duque? Le preguntó al periodista y escritor Jorge Ortiz. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que el presidente Duque ha sido bastante consistente en su campaña electoral. Él se ha ubicado en posiciones muy claras, tanto con respecto a la situación interna de Colombia, en el sentido de que no va a demoler los acuerdos de paz, sino que los va a corregir. Y en el tema internacional él ha sido muy rotundo. Él fue una de las 100 personas que presentaron ante la Corte Internacional Penal de La Haya una demanda contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por los constantes, masivos abusos a los derechos humanos, abusos, atropellos de los que ha visto todo el mundo, menos la señora María Fernanda Espinosa. Y obviamente Correa, que es un tipejo del cual no merece hablarse. Entonces, yo creo que la política internacional del presidente Iván Duque va a ser muy clara, va a buscar una unidad de América Latina en torno a ciertos principios, entre los cuales el fundamental es el respeto a la democracia, a las instituciones de la democracia, a la economía de libre mercado. Yo creo que pronto habrá una especie de eje Buenos Aires, Santiago, Bogotá, entre los presidentes Macri, Piñera y Iván Duque, sobre todo ante el riesgo de que México caiga en manos de otro populista. Claro, de Andrés Manuel López Obrador, quien en definitiva es un chavista bastante más ilustrado que Correa o Maduro, pero en todo caso es un populista tormentoso de izquierda, lleno de posiciones bastante compromisos complicados de cumplir, ¿no? Exactamente, y con mucha propensión a la demagogia y al populismo. En cuanto a la relación con el presidente... ¿A quién le ves como parecido a uno de los nuestros? ¿Perdón? ¿Quién podría ser el parecido a Andrés López Obrador aquí dentro de los nuestros? Bueno, lo veo difícil, pero entiendo que el alcalde Jaime Nebot está pensando en ser presidente en las elecciones próximas. Y yo creo que si es que eso ocurriría y Nebot en realidad se lanzara y en realidad ganara, pues creo que podría integrarse a ese eje de Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Quito. Pero claro, estamos especulando. Y esta es otra especulación, ¿no? La relación con Uribe del presidente Iván Duque. Me parece que no va a tratar Uribe de tenerlo de títere a Duque. Yo creo que la ruptura
entre Uribe y Santos ocurrió no porque Santos no se dejara mangonear, ni porque Uribe hubiera querido tenerlo de títere, tenerlo de marioneta, sino porque el presidente Santos se apartó violentamente de la línea que había trazado Uribe. Entonces no era un asunto de que no se deja tutelar, sino que rompió las líneas maestras creo de que la fue campaña. un asunto de ego de parte de Santos, ¿no? Y seguramente, o fue la necesidad de acomodarse, buscar apoyos en la izquierda, perseguir el Premio Nobel de la Paz, todo eso. Alinearse con un progresismo más que la derechización que se le atribuye a Uribe, ¿no? Claro, porque además el presidente Santos de ese momento estaba rodeado por dos vecinos incómodos. Por un lado estaba Maduro, por el otro lado estaba Correa, o sea, dos tipos de la misma tendencia turbulenta, mediocre, y por lo tanto él tenía que no ponerse en contradicción directa. Claro, el presidente Iván Duque tendrá que hacer ciertos correctivos a los acuerdos de paz. La mayoría de Colombia votó en ese sentido, pero claro, teniendo cuidado de que esos correctivos no signifiquen resucitar a las FARC como grupo combatiente. No hay que olvidarse, un breve recordatorio histórico. Después de la independencia de Colombia, entre 1812 y 1886, es decir, 3/4 de siglo, entre 1812 y 1886, Colombia tuvo 9 guerras civiles nacionales y 14 guerras civiles regionales. Después, en 1895 tuvo otra guerra civil, y después, entre 1899 y 1902, hubo la guerra de los 1000 días, es decir, entró al siglo XX con guerras, y después de las guerras civiles vinieron las guerrillas. Entonces, Colombia tiene una historia de gente armada, de gente luchando, y obviamente el presidente Iván Duque conoce, por supuesto, muy bien la historia permanente, ¿no? Y sabe que si es que se excede en los correctivos a los acuerdos de paz, que son necesarios y que los hará, pero que si se excede, pueden los guerrilleros de las FARC o volver a las guerrillas o simplemente dedicarse al crimen organizado, lo cual sería trágico para Colombia y por supuesto para el Ecuador. Yo creo que en eso tendrá que ser muy tinoso entre los correctivos necesarios y no los correctivos excesivos que distorsionen un proceso de paz que, si bien pacificó Colombia, que era básico, indispensable, también la polarizó y la fracturó. El presidente Iván Duque tendrá que ser muy cuidadoso, y yo creo que por suerte el régimen de Venezuela, el que tiene por el norte, se le está fracturando. Eso es insostenible. Solo Correa y Espinosa pueden creer que ese gobierno tiene alguna significación. Y en el sur de Colombia está el gobierno ecuatoriano, que se nota que ya sin Correa aquí pues se está volviendo más pragmático, está empezando a pensar en una política internacional basada no en ideología ni en prejuicios, sino en los verdaderos intereses nacionales. Pero la presidencia por un año, qué sé yo, de unas 4 jornadas de sesión en pleno de las Naciones Unidas, la presidenta y ex canciller del Ecuador, porque a eso se refiere, digamos, la elección, no hay que engañarle a la gente de que la señora va a ser la presidenta como fue en la Organización de Estados Americanos, como fue el presidente Galo Plaza, ¿no? Eso sí, 10 años clavados al frente de la Secretaría o de la Presidencia de la OEA, con un trabajo fantástico que realizó, en fin. Bueno, quiero que le escuchen a Iván Duque desde el punto de vista de emprendimientos, la parte que este momento debe interesarnos para ver en qué podemos conectarnos. De esto nos ha hablado el presidente Moreno y bastante, el emprendimiento. Vamos a ver si piensan igual. A ver, presidente de Colombia, ¿qué piensa usted del emprendimiento? Queremos hacer de nuestro país el país de las microempresas, de las pequeñas, de las medianas y de las grandes, que generen empleo, que permitan expandir la clase media, que permitan derrotar la pobreza. Y para ello vamos a simplificar el sistema tributario para que el Estado deje construir el éxito de todos los que quieren emprender. Lo haremos respetando la responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo buscando el más importante de los logros de una sociedad que cree en el libre emprendimiento, y es
la derrota para siempre de la pobreza extrema y la construcción de un país de oportunidades. Ese país de emprendimiento es el mismo que durante tantos recorridos que empezaron con los talleres Construyendo País, fuimos compartiendo con la población campesina de Colombia. Vayan recordando, muy mal cortado, vayan recordando a Lenin, con lo que dice Iván. Perdonen por este abuso de trato. 1000 perdones, señor presidente del Ecuador, 1000 perdones a la distancia, señor presidente electo de la nación colombiana. Pero como que piensan igualito. Ahí se va a envanecer uno de los dos. Pero el presidente electo de Colombia ha indicado que uno de los objetivos es que su país prospere construyendo y empoderando a sus ciudadanos, empoderando en responsabilidades de actoría, de emprendimientos. Y es por eso que traigo este pensamiento como una especie de trabajos milagrosos. Un presidente no hace milagros, ni tampoco nosotros vamos a producir milagros de un día para otro. Vamos a trabajar con ustedes, con los comerciantes, con los sindicalistas, con los empresarios, con los médicos, los profesores, los jueces, con todos, con los afrocolombianos, con los indígenas, con todas las comunidades de nuestro país, porque el objetivo nuestro no es llegar a la presidencia, el objetivo nuestro es la transformación de Colombia en ese país próspero que tanto anhelamos. La sostenibilidad ambiental es otra de las ofertas que también nos ha ofrecido o nos ha comprometido el presidente ecuatoriano. Estoy viendo, hay diferencias desde luego y distantes, importantes, significativas, pero estoy al tenor del discurso del nuevo presidente colombiano, estoy tratando de que ustedes en asociación de ideas recuerden lo que nos ha comprometido el presidente Moreno, y es para palanquearme una gran amistad y una gran cohesión con las agendas, porque queramos o no, dependemos de Colombia y nosotros también le ofrecemos a Colombia algunas circunstancias que le son favorables, muy pocas, pero ese ejercicio de vecindad productiva, de ideas que podamos compartir, de que nuestros empresarios, nuestras clases populares, nuestros agricultores, nuestros emprendedores del campo, de la clase media, casi son los discursos muy parecidos. A mí me parece que el presidente de Colombia le copió al presidente Moreno, y ya les voy a preguntar quién copió a quién. Aquí está la sostenibilidad, que ya lo pusimos, la sostenibilidad ambiental. ¿Vamos con eso? Hacer una gran referencia al eje transversal de nuestra propuesta de gobierno. Nuestro país tiene que ser el país de la sostenibilidad ambiental. Aquí no la vamos a jugar por proteger los páramos, los ríos, los ecosistemas diversos, la protección de la fauna y de la flora, la promoción de los vehículos eléctricos, el país de la reducción, la reutilización y el reciclaje, el país de la ética del siglo XXI que protege la naturaleza y que crea emprendimiento cuando se produce y se conserva. Por eso, aquí ya no hay espacio para seguir incentivando las confrontaciones y las rupturas. Aquí ya no se trata de duquismo o de petrismo, se trata de una Colombia para todos nosotros. Miren ustedes, puede decir el presidente Moreno me ha copiado en algunas cosas. Vamos a ver en la corrupción, pero lo que ha logrado Moreno en la corrupción, ¿lo logrará Iván Duque en Colombia respecto de la corrupción? Por lo menos el propósito del jefe de Estado colombiano, recientemente elegido, es el siguiente en términos de corrupción. Aquí lo que queremos de una vez por todas es que Colombia, unida
lleve a la corrupción a una derrota total y contundente que se sienta en todo el territorio nacional. Vamos a gobernar con transparencia, vamos a gobernar con eficacia y vamos a devolverle a los ciudadanos la esperanza de volver a creer en las instituciones. Y bajo ninguna circunstancia permitiremos que las mafias de la corruptela se sigan apoderando de la salud, de los recursos de las obras públicas, de la alimentación escolar. Seremos el gobierno que como nunca antes en la historia de nuestro país enfrente ese cáncer y lo doblegaremos porque seremos un país unido en ese propósito. Allí sí, doctor Gándara, creo que no están tan parecidos porque el presidente Moreno mantiene a muchos de los que se parecen a los otritos que avergonzados y todo han logrado separarse del escenario gubernamental. Pero ahí hay algunazos. No sé qué opina usted. Ya, primero déjeme decirle lo que usted planteó inicialmente, quién copió a quién el discurso. El discurso de Duque es el discurso, no sé si calificarlo de desarrollista, del BID, porque él trabajó en el BID, o sea, el desarrollo con todos esos patrones que está diciendo. Y supongo... Pero Lenín Moreno no trabajó. No, yo le estoy hablando de Duque. No, yo le estoy hablando de Duque, que los orígenes son totalmente distintos. Y si está Duque en esa posición, si estuvo Duque en el BID, es porque allí preside un colombiano muy importante de la banca de Colombia, que es Luis Alberto Moreno, a quien yo conozco, ¿sí? Entonces, es ese el discurso. Colombiano. Y entonces, lo que está haciendo Moreno es asimilándose al discurso que no lo tenía antes. Modelo. Que no lo tenía antes y está tratando de cambiar, porque además ya no existe otro recurso, el Estado ya no tiene fondos. Si no interviene la empresa privada, la inversión privada de adentro y de afuera, pues entonces no tiene de dónde crecer el Ecuador. Vea, aquí se está dando una demostración muy clara de todo lo que usted nos está trayendo, Gonzalo, de cuánto dependemos, porque seguimos siendo parte de la Gran Colombia, pues, ¿no es cierto? No digo de sujeción, sino los tres que estamos unidos geográficamente, no podemos evitar. Aquí viene cuánto va a poder cooperar el Ecuador con Colombia en el escenario que viene, que va a ser muy duro contra Maduro. Entonces, el Ecuador no puede seguir en esta contemporización con Maduro. Yo tengo un artículo hoy día en el Universo, ¿sí? Ahí usted en el que estoy hablando de esta relación y la conveniencia de que tengamos una mayor integración por los problemas de frontera y porque no podemos estar haciendo un bypass, lo que llaman a esa cosa, para entendernos con Maduro y seguir respetando las atrocidades. La política internacional del Ecuador tiene que cambiar radicalmente. No podemos apoyar las atrocidades de Maduro, como no podemos hacerlo con las atrocidades de Ortega, pues, ¿no es cierto? Que ya parece que hay más de 200 muertos más que en Venezuela en esta crisis de 3 o 4 meses, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la política tiene que ser un cambio radical, absoluto, de la posición. Pero María Fernanda no le deja actuar al presidente Moreno, tanto en el escenario nicaragüense como en el escenario venezolano. Está la que cae. No sé si sea Mangas o sea la influencia de Mangas es importante. ¿Sí? Debe ser. El entendimiento eso es lo que hay que superar, y que será la dificultad del señor Valencia, el nuevo canciller. ¿Qué tenemos que aprovechar en términos económicos, de emprendimiento simultáneo, de colaboración socioeconómica con la nación colombiana? ¿En qué podemos serle útil? Y también nosotros, si se quiere, copiar las experiencias colombianas. Hay una agenda compartida con las mismas latitudes de coincidencias cualitativas y cuantitativas. Ellos en más grande, nosotros en más pequeño.
con los mismos problemas, las mismas conflictividades. Ellos son los que producen la droga y tienen que pasar por puertos ecuatorianos hacia la región europea, digamos, hacia los consumidores más importantes del planeta. Entonces, en todo eso creo que se necesitan homologar los cuadrantes de agendas compartidas. No sé qué te parezca a ti, Jorge. Sin duda, así es, Gonzalo. Ciertamente estamos en una época de la historia en que la integración es sumamente importante, ¿no? Nuevamente, claro, la integración. Hoy vemos a la Unión Europea, que pese al Brexit, este proceso en el que la Gran Bretaña, Inglaterra tan inconsultamente rompe con Europa, pero aparte de eso, Europa se ha vuelto una potencia absolutamente significativa en la toma de decisiones internacionales por su integración, al extremo de que Rusia está tratando de armar una alianza similar para tratar de lograr cierto equilibrio, uniéndose con Mongolia, con Kazajistán, con los países que fueron soviéticos, los países al sur de sus fronteras europeas, digamos. En el caso latinoamericano, pues el experimento del Pacto Andino fue un experimento que mientras funcionó fue sumamente fructífero para nuestros países. Y este momento, la cooperación entre los países de la zona es decisivo. Por eso es tan lamentable lo que ocurre en Venezuela, que no lo entendió nunca el gobierno ecuatoriano con sus obsesiones ideológicas, que cuando Venezuela logre liberarse del chavismo, del madurismo, y vuelva a ser un país normal, un país en que funcionan las leyes, en que funciona la democracia, en que funciona la economía de libre mercado, en que la dinámica económica vuelve a poner a Venezuela donde estaba. Venezuela fue por muchísimos años el cuarto país en desarrollo en Producto Interno Bruto de América Latina. Hoy es el séptimo. Y ya mismo lo alcanza el Perú. Es decir, Colombia lo sobrepasó, por supuesto Chile lo sobrepasó, países mucho menores en cuanto a sus riquezas naturales. El momento que Venezuela, Colombia y el Ecuador, como tan acertadamente decía el doctor Gándara, de alguna manera seguimos siendo la Gran Colombia, cooperen, son 3 países exportadores de petróleo, que tienen climas similares, diversidades de climas similares, que tienen productos muy parecidos. Esos tres países cooperen, pues seremos rápidamente una potencia regional, por lo menos. Lamentablemente, la política ecuatoriana en los últimos años ha sido confusa, errática, perjudicial. Hemos apoyado a Venezuela sin darnos cuenta que no solamente le hacemos un daño terrible al pueblo venezolano, sojuzgado por esa dictadura infame del chavismo y del madurismo, sino que además nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Colombia tiene ya 1 millón de refugiados venezolanos, 1 millón de refugiados venezolanos, y nosotros tenemos ya seguramente bastante más de 100,000, de gente que huye. Mucho más. Sí, no sé las cifras, pero deben ser muchísimos y además aumentan cada día. Porque la gente huye de Venezuela, huye de ese desastre económico que lo vio todo el planeta, menos Correa y María Fernanda Espinosa. Todo el planeta vio y uno va por las calles, no digo solo del Ecuador, de cualquier país de América Latina, y uno se encuentra venezolanos buscando la forma de ganarse la vida porque tuvieron que huir de Venezuela. Este momento es indispensable que el nuevo canciller José Valencia, un diplomático preparado, un hombre valioso, un buen hombre, talentoso, dé rápidamente un golpe de timón. Porque tiene que demostrarle al país que el cambio en la política internacional del Ecuador ocurrió, que no simplemente pusieron una persona para que siga con esa política internacional errática, confusa, perjudicial para nosotros mismos, que se aplicó durante 11 años y medio. Que ha correspondido a asimilar. Lamentablemente sí, pero ahora tiene que demostrar que es canciller. Me imagino que el momento que él aceptó el cargo... Tiene que dar el primer grito de la independencia. Exactamente. ¿No? El momento que él aceptó el cargo seguramente negoció cierta autonomía en las tomas de decisiones con el presidente Moreno. Era indispensable. Pero además tiene que hacerlo rápidamente porque dentro del gobierno del presidente Lenín Moreno todavía hay gente obtusa, cuadriculada, correísta, que seguirá tratando de impedir que se cambie la política
política internacional del Ecuador. El canciller José Valencia tiene que hacerlo pronto, tiene que hacerlo bien y tiene que hacerlo convincentemente, de manera que el Ecuador vea, compruebe que ha habido un giro para que esa política internacional deje de estar guiada por las obsesiones y los prejuicios ideológicos de Correa y que está guiado por los intereses nacionales. Y parte de eso es demostrar que frente al gobierno de Maduro, una dictadura, un régimen violatorio de los derechos humanos, perjudicial para su propio pueblo, hay un cambio de rumbo. Y ese cambio de rumbo debe reflejarse no es simplemente en un gesto aislado, sino en toda una política internacional que responda a las nuevas realidades del mundo, a las nuevas relaciones del poder mundial, a la era de la globalización, al siglo XXI, a las necesidades de la integración, a las necesidades de política, no que den alaridos de soberanía y dignidad, sino que piensen en los intereses nacionales y no en las obsesiones ideológicas y los prejuicios de nadie. Al tenor, doctor Gándara, de lo que queremos la mayor parte de los ecuatorianos, el señor presidente de la República tiene que aprovechar rápidamente este cuarto de hora para renovar sus cuadros, porque le estoy anticipando que por esta disposición de parte de la jueza de traerle al presidente Correa a nuevamente residir, entre que sale, entre que entra, a nuevamente acompañarnos y arrendarse su departamento, o si lo tiene arrendada su casa, seguramente le va a pedir por esta temporada al arrendatario que le devuelva, porque él va a estar permanentemente acá. Entonces, al tenor de esa circunstancia, el hombre puede volver a actuar en las cabezas de esos hombres y mujeres, restos de su gallada, que están sirviendo al morenismo en ejercicio del poder. Entonces, el señor presidente puede ser en cualquier momento puesto una zancadilla media complicada, media terrible, de la que tiene que cuidarse. No, yo no soy partidario de decir que todo ha sido ¿cómo dicen? Un teatrito ni cosa por el estilo, ¿no? Tongo. Un tongo, como dicen acá, los más vulnerables al lenguaje antiguo del país, política, que es el más, de la política. Es el más claro, ¿no? O de la política, bien dice usted. Claro. Entonces, el señor presidente Moreno tiene que liberarse de ciertos cuadros que le pueden estar pasando lo mínimo al presidente casi presente durante toda esta temporalidad, que será dilatada por el tipo de juicio y de acusaciones al que va a ser sometido. Entonces aquí pueden, desde el mismo Palacio de Gobierno, ponerse la señora vicepresidenta a la cabeza. Eso le iba a decir. Sí, puede ponerse ahí de amistosa y solidaria compañera de lucha de su líder anterior. Pues no, medio complicado es el asunto, porque el papá tiene Tiene buen sueldo, además. Bueno, sí, que nos perdonen, pero tenemos derecho a pensar así, pues, ¿no? Tenemos derecho de decir así las cosas. Claro. Presidente Moreno, tiene que reflexionar usted de que este señor no viene de gana, que cada minuto él sabe aprovechar. Usted ya lo conoce, más que nosotros. Entonces, ¿qué le sugeriría usted respetuosamente al primer mandatario, doctor Gándara? Vea, Gonzalo, yo no estoy para hacer sugerencias, pero sí tengo mis propias apreciaciones de lo que ocurre. Aquí ahora usted que menciona a la vicepresidenta y a toda la gallada, como dice usted, de los que están allí del correísmo. En lo de Venezuela, por ejemplo, tiene algo en lo cual tendrán que definirse pues los nuevos morenistas y excorreístas, pues, porque le aceptarán al presidente Moreno el que, por ejemplo, tenga una línea distinta con el presidente de Venezuela. Dudo.
o allí tendrán que tragarse, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta va a ser una prueba de fuego. El principal problema que tenemos este rato y que hace insoluble, es decir, que no da lugar a políticas de parches o de balances entre dos posiciones, es el problema de que estuvo recordando Jorge, del éxodo, pues. Es un éxodo feroz. ¿Y a qué se debe el éxodo? Hacia Colombia y Brasil, principalmente. Y derivada hacia el Ecuador, Perú, Chile, sé que están, que hasta en Argentina parece que están. Sí, parece y más que, en Chile. El sí, objetivo fundamental es Chile. Sí, entonces, eso, ¿por qué se ha ocasionado eso? Por la brutalidad, la ignorancia de Maduro, pues. Entonces, la única solución para eso es que no esté Maduro. No hay otra manera de corregir. No es que se va a hacer un niño bueno que va a pronunciar un discurso como esos del BID. No. Él va a seguir siendo el mismo en su brutalidad, con la que dice y que la vemos tan frecuentemente en televisión, ¿cierto? Entonces, esa es la prueba de fuego. Y la principal prueba para el presidente este rato y para el canciller, pues porque el presidente es el que determina. No obstante, no le puede ver ni en pintura al señor presidente Maduro. Pues no. No, pues, esa va a ser una línea muy dura, pues. Claro. No se olvide un factor que nos estamos olvidando. Colombia ingresó hace apenas 2 meses o algo así, con Santos, en la OTAN, en la NATO. Una cosa tan extraña que un país de Sudamérica ingrese a ese pacto de defensa de las grandes potencias del Atlántico Norte, o sea, de Estados Unidos y Europa. ¿Qué significa eso? Que le están poniendo un estate quieto a Venezuela, a Cuba, no sé qué planes hay, pero esto es insólito que haya entrado a la NATO. Entonces, todo eso tiene que balancear el presidente Moreno al determinar su política y si va a seguir solidarizándose de alguna manera con Maduro. Aquí hay déjenme tocar este punto, porque el presidente del Ecuador, si no quiere sumarse al grupo de Lima, que le sería muy duro probablemente, pero por lo menos puede pedir elecciones libres, con participación de los grupos de oposición, de los líderes, liberando a los líderes que están presos, cosas por el estilo. No es pues muy católico para mi opinión el que haya propuesto que haya una especie de referendo a ver si han sido buenas o malas las elecciones anteriores. Eso no funciona por ningún lado. Y además que Maduro le podría decir, ¿y por qué no lo hace usted? Claro que sí. Finalmente, en el discurso, el presidente electo de Colombia ha asegurado que no busca revocar las Cortes ni debilitar la acción de tutela. Nosotros no estamos buscando la revocatoria de las Cortes, no estamos buscando debilitar la acción de tutela. Todo lo contrario, lo repito para que quede grabado en el imaginario de la gente. Todo lo contrario, fortalecería como mecanismo importante para proteger los derechos fundamentales de los colombianos y preservar la jurisdicción constitucional, ha asegurado Jorge Iván Duque. ¿Qué te parece a ti? Aquí hay una partecita. Y debe ser una paz que ante todo preserve ese deseo de permitirle a la base guerrillera su desmovilización, su desarme y su reinserción efectiva, que permita que llegue la inversión pública a los lugares que han sido golpeados por la violencia, que permita que en el territorio colombiano se puedan adelantar proyectos productivos sostenibles y que eso le dé oportunidad a todos nuestros connacionales. Y antes que nada, esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. Es otro enfoque, definitivamente, aunque no me dio la posibilidad de escuchar el pensamiento del nuevo mandatario colombiano en el tema de la justicia. Pero ahí está clara la situación. Ese pensamiento ya convertido en una idea predominante en el mandato de Duque, ¿qué beneficios conllevaría
a nuestro calvario que va a seguir acá nomás en Esmeraldas. Eso está construido para larga data. Desde allí va a seguir la fregadera, la inseguridad, buenos recursos. Porque lo que pasa en los autos, los ladrillos que pasan en los autos deben significar un 10% de lo que deben pasar por la zona marítima, terrestre, en fin, de tantos pequeños puertos y de tanta playa ancha para la droga, pues no, para el comercio de la droga y la sacada de territorio ecuatoriano y colombiano. Entonces, esa es la parte que yo tengo la impresión de que va a estar complicado tanto para Duque como para nosotros. Ciertamente va a ser así. Y yo creo que parte del interés de la mayoría colombiana, como se reflejó en el referéndum, en el plebiscito de noviembre del año 16, quiere reformar los acuerdos de paz de manera que no se les garantice la impunidad ni territorios liberados a los exguerrilleros. Porque esos territorios liberados, en la práctica, terminarán siendo laboratorios y campos de producción de droga que seguirán afectando no solamente a Colombia, sino a sus países vecinos, incluido, por supuesto, el Ecuador. Yo creo que los acuerdos de paz tenían que haberse firmado sobre la base de que las FARC habían sido derrotadas militarmente y políticamente durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y entonces el presidente Juan Manuel Santos pudo haber emprendido la negociación partiendo de ese supuesto. Las FARC estaban derrotadas y tenían que entregarse en condiciones de seguridad para que no se repita la matanza que ocurrió después de la desmovilización del M-19 en los años 90, en que se supone que murieron unas 3.000 personas, entre ellos los candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, después Bernardo Jaramillo, después incluso León Pizarro. Garantizar la seguridad. Buenos cuadros colombianos. Garantizarles trabajo, pero no darles territorios liberados ni impunidad, porque eso les va a permitir seguir operando, y al operar en Colombia, operan también en el Ecuador. Yo creo que este momento, con el presidente Duque, con las reformas que ha anunciado que hará, aunque no ha sido específico, pero se puede entender el marco general en el que ha hablado, con las reformas que hará, seguramente pues esa gente tendrá que desmovilizarse del todo, no solamente dejar la guerrilla ya derrotada, sino dejar el crimen organizado. Y ese es el momento en que el Ecuador, con una política internacional pragmática, es decir, muy diferente a la de los últimos 11 años, con una política internacional pragmática, eficiente, pensada en nuestros intereses, tendrá que coordinar esa política con Colombia. Tú mencionaste, Gonzalo, y con mucho acierto, el tema de la base de Manta. La salida de la base de Manta fue para Correa un golpe político que entusiasmó a la izquierda, pero que, según dicen los que saben, le hizo muy grave daño a la lucha contra el narcotráfico en toda la región y singularmente en el Ecuador. Claro. Entonces, y ese era lamentablemente ese era el modus operandi de Correa, dar golpes políticos que entusiasmaban a sus electores. Esta mañana alguien mencionaba desde Colombia que fueron 3 millones de dólares los que ingresaron para la campaña del expresidente Correa desde las FARC. No los 500 que anunciaba el mono. No el mono de aquí, sino el mono Jojoy, claro. Sí. Entonces, yo creo que el momento en que sean reformados esos acuerdos de paz, de manera que no haya territorios liberados, de manera que esa gente que estuvo en las guerrillas se reinserte plenamente en la sociedad, trabajos incluidos, pero no impunidad incluida, tendrá que negociar con el Ecuador una política conjunta de lucha contra el crimen organizado.
de manera que podamos, no en el corto plazo probablemente, pero sí en el mediano plazo, conjuntamente los dos países, con el apoyo internacional que se ha requerido, la destrucción de esas bandas de narcotraficantes que están operando en ese sector. El Ecuador por eso tiene esa urgencia en dar un golpe de timón a su política internacional, a su política en general, olvidarse los 11 años nefastos del correísmo, lleno de golpes políticos de impacto para la izquierda más turbulenta y cuadriculada, y de decisiones negativas para los intereses Dejarle nacionales. hacer a Valencia. Dejarle hacer, y no solo a Valencia, a todo un gobierno que debe dar un golpe de timón. Claro. Hace un instante hablaban del tema del emprendimiento. Está claro que los países que han logrado prosperidad lo han hecho sobre una base de una economía de libre mercado, en que se permite a la sociedad liberar sus mejores iniciativas. Eso es lo que anuncia Iván Duque para Colombia. Eso es lo que se está haciendo en el Perú, se está haciendo en Chile, se está haciendo ahora en la Argentina, en los países más prósperos del continente. Y eso también tiene que llegar tarde o temprano, ojalá que pronto, en el Ecuador. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino. Catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. Inclina. Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Recuerden que pueden disfrutar de los 32 partidos más importantes a través de RTS en High Definition, a través de nuestra señal de CNT TV. Bienvenidos. El corazón de la empresa, la fuerza de ventas en la CNT, ahora tiene más razones para trabajar con pasión. Conquistarlos y convertirlos en embajadores de nuestra marca es el objetivo del plan de reconocimiento Salón de la Fama de la CNT, para motivar la fuerza de ventas. El Salón de la Fama es un lugar donde solo los elegidos llegan y lo logran con servicio de alta calidad, cumpliendo metas y procesos para llegar a la excelencia. Mi nombre es Katiuska Franco, me llevé un televisor, así que yo invito a mis compañeros a que se sigan esforzando, que CNT sí te premia. Realmente CNT es una empresa sumamente importante a nivel del país. Yo me siento muy orgullosa de trabajar dentro de esta empresa y todo el personal de la ciudad de Cuenca también lo hace. Por eso yo creo que los logros están percibidos el día de hoy. Acabo de ganar un Sony XZ1 y la verdad es que me parece espectacular que nos reconozcan como mejores vendedores. Animémonos todos a ser los mejores para este año 2018. Cuando alcanzas tus metas, cumples tus sueños. Somos una empresa pública de tecnología que marca hitos. Dar a conocer los logros de la CNT en el último año fue la razón para que los colaboradores de la empresa activen su sentido de orgullo y compromiso por un trabajo de excelencia. Cumplir objetivos retadores nos ha posicionado como la primera empresa pública del país. Trabajamos por un ambiente laboral positivo, comprometiendo a nuestros colaboradores CNT a trabajar por un mejor Ecuador. Ahora nuestro noticiero CNT llega a más personas a través de las siguientes plataformas multimedia: www.exafm.net/video, canal YouTube Democracia TV, confirmado.net. ¡Qué buena noticia! La CNT se une al mundo de los campeones y forma parte del evento más especial del año, un evento donde todo es posible. La CNT compartió con cerca de 1000 deportistas, entrenadores y directivos en la competencia nacional más importante para personas con discapacidad, los 20º Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Para nosotros como CNT es un orgullo y una satisfacción vivir de esta fiesta. Gracias por difundir un mensaje de Olimpiadas Especiales, porque gracias a ese mensaje el país cambia de actitud ante las personas con discapacidad.
21 selecciones provinciales compiten en diferentes disciplinas, demostrando que no existen imposibles cuando hay decisión y valor para afrontar las pruebas. En bicicleta me siento libre, contento, practicando este deporte que a mí me ha gustado mucho. Me siento bien, me destreso. Ellos son los que día a día me enseñan el verdadero sentido de la vida. Para mí es una felicidad tan intensa de tener una niña así. La CNT aporta la construcción de un país de oportunidades, equidad e inclusión, en donde los límites no existen.